Hola, hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos, bienvenidas a un video más aquí en el portal de Tosi Temascalitos. Y bueno, hoy vamos a hablar de los complementos para una danza, obviamente en esta parte lunar. Ya sé que a muchos de ustedes no les gusta estos menesteres, pero pues quédense al chisme, por si se animan a asistir a una danza, vayan un poquito más despejados, despejadas sobre estos elementos entre atuendos y situaciones que suceden en una danza de luna. Bueno, ustedes han de conocer que en una danza es para materializar aspectos de la vida, que obviamente están en desequilibrio. Es decir, se le pone la intención, se le pone el corazón, el movimiento y una conexión para que se materialice. Es decir, complementar el Nahui Olin interno para poder materializar a través de ese lazo luminoso. Lo que es una realidad es que existe mucha controversia, sobre todo en la Toltecayot. ¿Qué quiere decir esto? Que no existen, sobre todo no existen veneraciones a cosas o en esta parte de idolatría externa. Es decir, que no se entregaba la energía a algo externo, era más un trabajo más de desarrollo humano interno, de autoconocimiento. En cuanto a las danzas antiguas, obviamente sí se le danzaba, pero sobre todo en temas específicos, es decir, a ciertas divinidades, es decir, como Atlazonteo. Atlazonteo se hacían una serie de rituales, ir como hacia atrás, para poder, bueno, en un ritual de una danza, para ir dejando el pasado. Recordemos que Tlazonteo es la devoradora de inmundicias. Así como ella podía poner la enfermedad, ella también tenía esa, digamos, jerarquía para poderla quitar. Y dentro del temazcal también sucedía lo mismo. La persona en cuestión que estaba enferma, no podía asistir al temazcal, iban los familiares y se hacía todo el ritual a través de los rezos para poder restablecer a la persona en cuestión. En cuanto a las abuelas, en este aspecto de las danzas hoy contemporáneas iniciáticas, obviamente canalizaron y plasmaron ya estas danzas. Pero sin embargo también ellas mismas se han enfrentado a la propia influencia de la luna. Por ejemplo, la subconsciencia lunar, que no es tan agradable. Podemos verla de manera superficial, pero si analizamos bien, ustedes me van a dar van a decir, sí es cierto, me van a dar la razón. Por ejemplo, la belleza de la luna no se niega, pero obviamente hay que conocerla, cómo procede, cómo se disfraza, que recordemos que tiene muchos aspectos oscuros, profundos y llenos de avisos. Sin embargo, por ejemplo, en nuestra cultura, los glifos de piedra nos los están advirtiendo. Son mensajes que debemos sacar a la luz, como una especie de parábola, no, sería como una narración. Estos glifos, o glifos de piedra, por ejemplo, el Tonalmashot o la misma Coyolxauhqui en piedra, que describen a detalle todos los conceptos esotéricos, es decir, están disfrazadas, bueno, en la actualidad consideramos que son simbologías arcaicas y nada útiles, pero son figuras disfrazadas y que tienen un concepto o un tanto, digamos que se plasmaron informaciones, pero sobre todo con conceptos esotéricos. Y todos estos glifos tienen una larga lista que podemos encontrar en ellos para, digamos, que tener como un eje de vida y encauzar nuestro camino. Pero bueno, todo tiene un simbolismo, ¿no? Por ejemplo, en el Huayteocalli, para empezar, en el que es conocido como el Templo Mayor, donde está en la Ciudad de México. Ahí recordemos que está Huitzilopochtli en la parte, digamos, ¿cómo sería? En la parte alta, elevada del Huayteocalli, y en la parte, digamos, ¿cómo se dice? En la parte inferior está Coyolxauhqui. Digamos, aquí va a estar postrado
esa energía como una especie de punto medio, que todas son complemento, las dos son complementarias, nadie es más, nadie es menos, pero tienes que estar atento a la energía solar como a la energía lunar. ¿Para qué? Para llegar a un punto medio, porque es ahí, en esa área, donde se advierten todas las partes, digamos, interpretaciones, tanto de energía, digamos, todos nosotros tenemos un calendario de alguna manera solar o de vida, pero también tenemos un calendario lunar que puede representar la muerte, ¿no? Y es aquí donde estas energías, por ejemplo, Huitzilopochtli va a estar representando la energía solar, que es la vida, el gozo, la luz, el movimiento, el águila, todo lo que sea solar, el corazón, toda esa parte. La sangre, por supuesto, bueno, los dos van a representar la sangre, pero también Coyolxauhqui, que va a estar abajo, representa la muerte, la quietud, lo frío, lo oscuro, el dolor, pero es lo complemento, como acabo de mencionar, es lo complementario. Y bueno, aquí voy a realizar el glifo. Ahora, esta iconografía tiene bastante simbolismo. Recordemos que Coyolxauhqui, por sus colores, por su diseño, de alguna manera, es una jerarquía lunar. Los pechos caídos que nutren, el cráneo que está de alguna manera en la parte de la cadera, como atado con una serpiente, asociado a ese aspecto de muerte y vida. ¿Qué más? Obviamente que es para transformarse. Uno debe de morir. Puede ser de manera literal o puede ser de manera simbólica. Y esos nos los vamos a encontrar en muchos de los ciclos. Aquí también sus colores hablan. Recordemos que el lenguaje ancestral, cada color mencionaba algo. Normalmente la Coyolxauhqui en su fondo tiene sangre, pero recordemos que cuando hay sangre hay vida. Sus tonos azules normalmente son azules turquesas, pero pues obviamente no encontré de ese tono. Turquesas o jades más o menos, que están hablando de cierta jerarquía, sobre todo ¿cómo se llama? Su nariguera, que se conoce como Yacacihuetl, algo así, Yacacihuetl, que simboliza como algo real, o sea, no cualquiera tenía la nariguera, ¿verdad? Y bueno, recordemos que la luna es fluctuante, Coyolxauhqui va a ser fluctuante, está siempre cambiante ante las batallas. Recordemos el mito, ¿no? Como ya conocen, que quiere eliminar. ¿Y a quién va a eliminar? Va a matar a su progenitora. ¿Pero por qué? ¿Por qué actúa la luna de esa manera? ¿Qué tiene en su inconsciente o por dónde sale esa información que los ancestros realizaron ese mito? Bueno, si nos vamos por la ciencia, esto, obviamente la ciencia también es una especulación. Bueno, como menciono, si nos vamos por la parte científica, que obviamente también es una especulación, porque ni la misma ciencia sabe ciertamente o certeramente cómo se originó la luna, ¿no? Que nace según la ciencia, nace tras un impacto, una coalición, y coalición es como una unión, sobre todo con un planeta llamado Orfeo, del tamaño, era como del tamaño de Marte, por lo que indica los registros, ¿no? De los científicos, y que se impacta. Fue tanto impacto y que de ese impacto empiezan a salir todas las esporas de la Tierra y bueno, toda esa parte de cataclismo, y de ahí nace la luna. Si nos vamos a la mitología de Orfeo, no sé por qué le pusieron a este planeta Orfeo. Normalmente es un personaje que tenía el poder de hechizar a su entorno, de alguna manera a los árboles, al agua, a los animales, sobre todo con su lira, a través del sonido, a través del movimiento, a través de su sonido y otro aparatito, no me acuerdo. Si nos vamos a la parte, digamos, energética, podría decirse que estamos como en un mundo, o esa luna que es hija de Orfeo, digamos, en este caso, pues sí nos está, le dio ese poder, digamos, como para hechizarnos en nuestro entorno por medio de vibraciones y demás. De eso ya me estoy yendo como muy especulativa. Pero bueno, ella nace de un impacto. ¿Qué quiere decir? Pues puede ser que una
violación, así lo podríamos considerar. Entonces yo ahí como por ahí le digo, pues ha de ser por eso que trae sus traumas la Coyolxauhqui o la luna en este caso. Y quizás por este motivo se le da este nombre a este planeta, pero de ahí, sobre todo, como él dominaba, digamos, la naturaleza, se le dio porque de ahí nace, como le menciono, la luna, pero se empezó a acelerar todos los microorganismos, toda la vida se empezó a acelerar, en donde empieza a regir, obviamente, la luna y todo la parte sublunar, todo el gobierno que lleva la luna, ¿no? Entonces, obviamente, estamos sujetos a sus influencias y esta nos está dando la vida que hoy estamos apreciando. Para bien o para mal, ahí está la luna y tiene un propósito. Y sin embargo, nosotros, digamos que somos transuentes o que transitamos en este plano terrestre, sí debemos de recordar a qué venimos. No nada más nos podemos asustar por lo que sucede, sino que estábamos conscientes de hacer este trabajo en este planeta. Pero ahora si nos vamos a ese aspecto emocional de la luna, porque nos fuimos en la parte científica, lo que dice la ciencia que se hizo y los mitos que son realidades también, vámonos ahora al aspecto emocional, que es lo que gobierna, porque gobierna el agua, es capaz de levantar mareas, levantar la savia de las plantas, los líquidos del ser humano, pero no es capaz de levantar ni un grano de arena. Entonces, en una danza, en este tema, hay que considerar algunos aspectos. En una danza, si ustedes quieren hacer una danza, va a depender de una estructura de conocimiento, sobre todo de luna, ¿no? En sus ciclos. En cuanto a estructura, yo me refiero a dejar un poco la parte ilusoria y ser más conscientes de su fluctuación, que esto puede afectar a la misma danza. Es decir, la influencia va desde el nombre de la danza. Desde ahí va la frecuencia, a nivel numeral, a nivel nombre. Es decir, si alguien se llama danza de luna mestli, ¿qué estamos queriendo decir aquí? Que está describiendo algo inestable, es porque se está diciendo como danza de luna a luna. Si la luna es fluctuante, obviamente si se le pone mestli, pues va a ser más inestable y esto va a evocar una serie de inestabilidad en ese aspecto emocional y desacuerdos que se pueden generar. Por ejemplo, si nos remitimos a Coyolxauhqui, en su cosmogonía que representa toda esa parte mitológica, ella quiere matar a su progenitora. Y lo que podemos asociar, que es una creadora, o sea, la mamá va a ser la creadora, la abundante, y esta quiere pisar a alguien que tiene una jerarquía. Y aunque les suene extraño, de verdad esto sigue sucediendo o puede estar sucediendo en muchas danzas. Es decir, genera rivalidades y pleitos, podríamos decir que diplomáticos, pero siguen sucediendo. Ante cierta inconformidad de la danza, que yo lo hice bien, que tú no lo hiciste bien, bueno, siempre, incluso hablar mal de otras. Es decir, empieza ahí a entrar la energía de Coyolxauhqui, que está dividiendo la danza, las está desmembrando, de alguna manera separando, y es ahí donde las mismas danzantes pues también salen afectadas de alguna manera, o también las mismas danzantes en sus rezos también están desmembrándose, a lo mejor generando un caos, o internamente están haciendo algo positivo, desmembrando algún aspecto negativo que quieran, de baja frecuencia, que quieran solucionar, ¿no? Pero bueno, si nos regresamos a esta Coyolxauhqui, por ejemplo, en unas danzantes, pues obviamente se separan las jerarcas, que son digamos, ya se llevan a sus danzantes, porque llega a suceder, que se lleven a las danzantes en esta parte de la neomexicanidad. Es decir, porque ya les van a enseñar a la mejor lo que es la filosofía de la mexicanidad, no tanto de la toltecayot, porque la toltecayot es otro punto y aparte, ¿no? Entonces, hay danzas de luna que sí existen calpules.
o digo calpulis. Entonces, el calpule, existen calpulis. Entonces, en un calpuli, pues vas a tener el fundamento, el conocimiento. Aclaro que no en todos, pero sí se tiene el conocimiento mínimo del tonalama, de la cuenta calendárica, obviamente, y de los ciclos de la luna que también se deben de estudiar, no nada más de manera superficial, sino que también deben de ser abordados, porque al fin de cuentas se está lanzando a un satélite, digamos, ¿no? Y bueno, Koyushevsky nos hace sacar de alguna manera lo peor, digamos, en cuanto a su energía se refiere, digamos, lo peor, lo más oscuro y lo más vil de cada uno y cada una dentro de estos lugares. ¿A poco no es bien bonita la Koyushevsky? Si la conoces bien, tú ya vas a estar atento, ya vas a estar atenta a todo su arquetipo, digamos, este arquetipo conductual del ser humano, sobre todo de la traición, que es lo que nos está representando la luna, pero no nada más la traición hacia otras personas, sino que es una traición interna. Es decir, bueno, quiero poner mi puesto de quesadillas o de pambazos, pero nada más lo pienso o lo digo, pero no actúo. Entonces ahí hay una traición porque hay una incoherencia a lo que se quiere lograr. Es decir, uno tiene que ser coherente. Bueno, pues lo voy a poner y lo coloco, ¿no? El negocio que yo requiero. Recordemos que la luna genera de alguna manera como falsas apariencias. Es decir, yo quiero esto, yo quiero hacer aquello, pero si recordamos que esas son faltas apariencias o son imágenes sin fundamento. Esa es parte de la conciencia lunar. Una danza en su etimología es como alabanza, celebración, ¿qué más? Glorificar, sobre todo al mundo interno más que al externo. Vamos aquí en una danza, vamos a integrar el equilibrio de nuestras energías, nuestros 4 movimientos, recordemos, movimientos internos, para reconectar que tenemos la capacidad de reequilibrarnos como mujeres creadoras, dueñas de nuestras decisiones. Y en muchas danzas, por ejemplo, han ido personas porque se les ha complicado, un ejemplo, materializar un temazcal, y han ido a la danza solamente para materializar un temazcal y ya ni termina el año y ya tienen el temazcal. ¿Por qué? Porque le ponen pasión, y al momento de ponerle pasión, enfoque, baja el lazo luminoso, se ata y ya se plasma por medio de los 4 movimientos: fuego, tierra, agua, aire. Esos son 4 elementos de la naturaleza, por eso les digo los dioses eternos, porque esos siempre van a estar presentes, y la quinta esencia que ata, materializa. Entonces, estas fuerzas de la naturaleza internas van a ayudar que cuando estás dentro del círculo de esos 360 grados, se van a materializar, porque recordemos que 360 grados son, ¿cómo se llama? 306 y 3, 9. Son 9, entonces es un número que habla de la divinidad. Y bueno, aquí hay que ver aspectos que debemos obviamente trabajar con los aspectos de como mensajes. ¿Qué nos está diciendo la magia del círculo? Estamos poniéndole obviamente en nuestra danza mucha intención, la emoción y sobre todo esa parte mental, emocional, espiritual a esa energía, y que con el lazo luminoso, como acabo de mencionar, materializa. Y obviamente en una danza nos armonizamos con los cantos, con los rezos, con la palabra florida, que es la palabra elegante. Cuando vamos digamos, en un estado de ecuanimidad, una danza, obviamente, como ya he mencionado, ¿no? Va a tratar temas para que, ¿cómo se dice? Como para enderezar problemas de la mujer, ¿no? En este aspecto femenino, ya que por herencia cultural, de alguna manera la mujer ha sido como, tiene temas como de agresión, pero la agresión también va de adentro. Entonces, lo que va de adentro hacia afuera se genera es lo que se está emanando. O sea, no podemos culpar al colectivo cuando es algo interno. Esto va en una danza es provocar o sacar toda esa furia a través del movimiento.
de las sensaciones. Una danza de alguna manera nos da esa oportunidad de acceder a esa fuerza de la mujer o esa fuerza femenina de nuestra naturaleza, como para resolver estas experiencias de baja densidad y perdonándonos sobre todo a nosotras mismas por todo lo recorrido, por malas decisiones, por malos sentimientos, malos pensamientos, por una serie de maldiciones autoimpuestas. Entonces de esto se trata una danza de luna, obviamente aquí también. Y aquí obviamente se agrega lo que es el atuendo. Digo, para empezar, el atuendo, hay veces que tú puedes ir o formar tu danza con, ¿cómo se llama? Ir de blanco, o sea, sin atuendo. Otras ya tienen un atuendo porque obviamente ya llevan una jerarquía. Y aquí también está esta disyuntiva, que ahora para tú formar tu propia danza tienes que tener un camino recorrido, ser abuela, tener cierto conocimiento, pero hay veces que uno se llega a enterar que les quitan incluso las jerarquías a muchas abuelas porque en cuestión sí son abuelas por edad, pero por conocimiento se carece. Entonces ahí ya es una disyuntiva, quiénes sí, quiénes no. Yo creo que nos vamos a dar cuenta cuando una persona tiene el conocimiento, cuando te comparte mucho conocimiento o cuando es muy reducido el conocimiento que comparte. Ahí se van a dar cuenta, porque también hay que cuestionarnos qué información nos están aportando para poder generar una danza. No tanto por los años que te lleves de estudio, si lo aplicas y eres congruente con todas las búsquedas de visión, si eres consciente de lo que vas a realizar, porque no nada más se está bailando así como porque sí, se está movilizando energía, es decir, es como alguien que aprende masaje, aprende auriculoterapia y deja todas esas enseñanzas, ya aperturó una puerta tanto de masaje como de auriculoterapia. Por lo tanto, esas energías van a demandar y en algún momento quieren ser de alguna manera pues sí, que sean utilizadas, o cuando se tienen varias divinidades, es decir, bueno, pues yo soy santera y ahora ya no me está llenando la santería, me voy con una divinidad de baja densidad, la Santa Muerte. Pero ya tampoco, entonces ahora me voy con el hinduismo y todas estas. Entonces, está aperturando puertas en cada una de ellas. Entonces, pues obviamente si hay divinidades en la santería, Shango, Yemaya, pues van a querer que se les honre, porque ya se despertó una energía. De igual manera, la Santa Muerte, ya se despertó una energía y también requiere su atención. Para bien o para mal, ella requiere su atención y también la otra filosofía. Entonces, se abren puertas, pero se desconoce toda esa información y genera un caos en la misma persona. ¿Por qué? Porque debe de ser congruente que si va a estar en la parte de los babalaos, de la parte de la santería, obviamente hay que honrar esa área, ¿no? Entonces, dependiendo nuestra cosmogonía, nosotros pues Ometeotl, y como tal, pues obviamente Ometeotl, Ometecutli, Omecihual, tenemos que darle su lugar, porque tienen una filosofía a nivel cultural y a nivel energético fuera y por supuesto dentro de cada uno de los que estamos transitando en este plano terrestre, y obviamente esa energía en muchas culturas se les puede decir de diferentes maneras. Lo mismo sucede en una danza. No estás danzando nada más para ir a solucionar cosas. Es un trabajo interno, pero que te va a llevar 6 meses, como ya has visto en algunos de los videos, 9 meses o las 13 lunaciones. Y es llevar una secuencia del desarrollo humano. Si no, va a carecer de fundamentos y solamente va a ser un fin de semana recreativo y ya pasa, ¿no? Por eso hay como mucha controversia entre muchos clanes de la Toltecayotl y sobre todo en algunos de la mexicanidad también, ¿no? ¿Pero por qué? Porque hay muchas veces a lo mejor se ve como muy superficial. ¿Por qué? Porque obviamente la luna, así es, ¿no? Pero bueno, también lleva los atuendos. En los atuendos, por ejemplo, obviamente no son equipos de fútbol ni nada por el estilo, pero marcan un poquito de identidad, al fin de cuentas.
que puedes ir toda de blanco también. En el atuendo también es como muy, ¿cómo se llama? Peleado. Si tú perteneces a una danza y te quieres pasar a la otra, tienes que llevar, obviamente, ya sea tu atuendo. Pero si lo utilizas, porque sí viví esa experiencia con una amiga que usó el atuendo, no, bueno, casi, se enojaron, no como enojo, como furia por utilizar un atuendo, pero ese atuendo obviamente esta persona también lo traía de otro lado, entonces como que ya no forma parte del clan cuando tú ya te sales. Aquí ya entraría como el querer patentar el vestuario de una danza, ¿no? Entonces ahí también habla de una estrechez mental, de toda esta parte lunar. Pero bueno, el atuendo es como la conexión, la falda siempre va a ser la conexión de la mujer con la tierra. Uh-huh. También, bueno, obviamente en la danza de luna sí se utiliza zapatos, en una danza de sol no, están descalcitos, más aterrizados, pero en la luna pues obviamente es muy diferente la danza y a lo mejor por la noche y toda la situación, pues sí varía un poco. El Keshkemen, pues obviamente es como la conexión. Recordemos que son simbolismos. Que representa la conexión digamos, de Ometeo, de la creación divina que baja por nuestra coronilla, se conecta y obviamente en la columna vertebral y junto con el aparato reproductor se conecta como ese, digamos, hoy Kundalini, ¿no? Pero al fin de cuentas es podría decir un lazo luminoso que conecta con la tierra. Esa es la función que hace. Pero muchas veces sí nos ponemos pantalón porque hace mucho frío en la noche y a lo mejor corta un poco esa energía. Pero bueno, básicamente eso se utiliza, así como las protecciones, pero la mejor protección es llevar cierta energía, digamos, ya mental, emocional, espiritual, para programar nuestras propias protecciones de savia, de la savia, de las plantas que se utilizan. En este caso es, ¿cuál es la planta? Bueno, ahí lo pongo, ¿qué planta es? Porque ahorita se me fue. Y bueno, que son como las muñequeras que incluso también tiene Koyushauki en sus manos, listas para la guerra, incluso obviamente también en los pies, en la cabeza, como un método de protección y obviamente también para que se vea bonito, ¿no? Al fin de cuentas se le adorna con flores y todo esto. Y con esto termino el video de hoy, espero les haya sido de utilidad, suscríbanse al canal, compartan el video, sí, denle manita arriba para que siga subiendo las recomendaciones de YouTube. Y bueno, que estén muy bien, hasta entonces, nos vemos en el siguiente video. Ay, 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 ay.